Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos al curso PIC 167887, programa en ensamblador. Yo soy el profesor Begovich y en esta ocasión vamos a platicar sobre un circuito integrado que nos va a hacer pues la vida más fácil a la hora de utilizar matrices de LEDs. Si tú te acuerdas, las matrices de LEDs, bueno, pues son un arreglo de 8x8 LEDs, o sea, son 64 LEDs por cada uno. Y a veces el número de pines que requerimos para irlas direccionando cuando trabajamos de forma paralela pues se extiende muchísimo, por lo cual esto nos lleva a que hay que utilizar un circuito integrado que nos permita manejar la información con un protocolo de comunicación serie y que eso lo transforme a paralelo, ¿no? Este tipo de circuitos integrados, por ejemplo, que quiero manejar, originalmente pareciera que está diseñado para displays de 7 segmentos, aunque en realidad también te avisa que puede ser utilizado para matrices de LEDs. La ventaja que vamos a tener con este circuito integrado, bueno, pues te das cuenta aquí la entrada en esta imagen nos deja ver que hay 5 pines, de los cuales 2 son de polarización, por lo tanto son 3 pines con los que nos vamos a comunicar, que sería uno de datos, podríamos tener el de reloj y uno de carga de datos, ¿no? Y luego la información que mandes a una matriz, pues no solo eso, sino que no solo se queda en esta, sino que puede ser transferida a otras matrices, ¿no? Y se pueden ir en cascada la información. Es muy interesante, vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, el circuito integrado de interés se llama MAX7219. Está uno muy compatible de ellos mismos, de Maxim Dallas, que es el 7221. Entonces, este circuito integrado, pues lo que te permite es direccionar. Aquí donde dice dígito, se refiere al común. Se refiere al común de los displays de 7 segmentos, ¿no? O en su defecto, si es matriz de LEDs, pues serían las columnas, ¿no? O sea, cómo direccionas cada columna. Y después los segmentos que vemos aquí, bueno, pues corresponden a los segmentos de una matriz de LEDs, que serían desde la A hasta la G, y el punto decimal sería el último segmento. Por eso son 8 segmentos los que manejamos aquí. Tenemos la señal de carga de datos, una señal de entrada de datos, la señal de reloj, y este que dice de out es el que permite que se vayan la información en cascada. Es decir, lo que entra en the in pues permite que vaya saliendo por the out para que este se conecte a otra terminal de in y la información se vaya pasando de una matriz a otra. Aquí se ve cómo se conecta el circuito integrado a una serie de 8 displays de 7 segmentos. Entonces los dígitos, es decir, el común de cada una de estas terminales se selecciona con las terminales dígito 0 a dígito 7, y los segmentos pues serán manipulados con las terminales que dicen segmento de la A a la G y el segmento del punto decimal. Bien, vemos que el circuito integrado se polariza con 5 volts. También vemos que se debe conectar obligatoriamente una resistencia a la terminal ISET, que esta controla la cantidad de corriente que va a pasar por el circuito integrado. Y bueno, aquí la propuesta sería de que fuera de 9.53 kilo ohms. Sin embargo, yo te recomendaría que lo cerraras a 10 kilo ohms para que sea más fácil de utilizar. Me refiero por el valor, ¿no? Eso es más fácil de conseguir una resistencia de 10 kilo ohms. De todas maneras, la intensidad luminosa de los displays de 7 segmentos o de la matriz de LEDs no es dependiente exactamente nada más de esta resistencia, sino que vamos a tener un registro interno de control de este circuito integrado que nos permite definir cuánta intensidad luminosa queremos. Entonces, personalmente pues nos guiamos por ese registro. Después tendríamos aquí las terminales de entrada de datos, la de carga de datos y la de el reloj, ya que es un protocolo de comunicación serie. Y nuestra terminal de referencia, por supuesto, se requiere aquí. Entonces, vamos a ver qué más tiene por aquí, una descripción general. Bueno, pues nos dice que efectivamente está hecho para displays de 7 segmentos de cátodo común. Esto es muy importante para que lo tomes en cuenta a la hora de conectar tus LEDs, tu matriz de LEDs. Cómo te conviene tomarlos para que se conviertan en cátodo común. Y después tendríamos una información pues de que tiene el modo de codificación. ¿Qué significa esto? Que si yo le mando un número en binario como dato, por ejemplo el número 3, si le permito hacerlo, entonces lo va a convertir al 3 pero de 7 segmentos, ¿no? Si le escribo el número 5, bueno, pues en el 0101
bueno, pues lo va a interpretar y lo va a convertir en los ceros y unos necesarios para sacar el número 5 en 7 segmentos. Nosotros, por utilizar matriz de LEDs, eso no lo vamos a utilizar. Bueno, la frecuencia de trabajo de salida de este circuito integrado es de 10 MHz. La frecuencia de trabajo sí. Luego tiene un modo de operación de que si lo quieres apagar el circuito integrado, bueno, se puede hacer a través de uno de sus registros. Quiero decirte que cuando polarizas a tu circuito integrado pierde la información que, bueno, no retiene la información anterior. Quiere decir que todos los registros de configuración van a estar limpios cuando tú lo polarices. Y esta es la parte de decodificación, ¿no?, que yo te mencioné. Ahora, esta imagen superior izquierda es el diagrama de tiempos del circuito integrado MAX7219. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque la primera parte que quiero enseñarte aquí es que los datos que tienes que mandar son 16 bits. Los primeros 8 corresponden a la dirección de un registro de RAM del propio circuito integrado, y los otros 8 al dato de configuración o al dato que quieres sacar. Entonces, por eso es que aquí aparecen del 0 al 15. Es la primera parte que quiero ver. La otra es que una vez que empiezas a transmitir esta información al circuito integrado, no se va a almacenar en el circuito integrado a menos que tú tengas esta configuración en la terminal load, la de carga, la tengas en 0 y pase a 1. En el cambio de estado bajo a alto es cuando la información se graba en la RAM. Si tú no haces esto, la información no se va a grabar y la va a dejar pasar hacia los otros circuitos integrados. Entonces debes de tener mucho cuidado con eso. La otra, bueno, nuestra terminal de reloj, si te das cuenta, tiene un estado ocioso en estado bajo y después empieza la oscilación. Bueno, y tenemos nuestros datos. Esta parte me interesa mucho que la mires porque, fíjate bien, cuando tú estás en tu estado ocioso en el reloj, primero pones el dato y medio ciclo después entonces haces el cambio de bajo a alto en el reloj, y luego ya empieza el reloj a oscilar mientras que estés transmitiendo datos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si nosotros recordamos el protocolo de comunicación SPI que vimos en los videos anteriores, bueno, nos dimos cuenta que hay 4 modos de configuración para nuestro SPI, 4 modos exactamente. Entonces, podemos ver el estado ocioso que tiene previo a que arranque el reloj, que es la parte de la izquierda que tengo señalando con el mouse. Dice que el estado ocioso que maneja debe ser en estado bajo. Quiere decir que o es este modo o es este modo. Este modo no puede ser porque está el estado ocioso en alto y este también está en alto. Ahora, ¿qué pasa con este modo que tengo señalando con el mouse? Bueno, pues que primero arranca el oscilador el cambio de estado y después se pone el dato. Este es el dato de que vas a transmitir. Entonces este modo no es. Ahora, ¿qué pasa con este de acá? Está en estado ocioso, estado bajo, eso está bien. Se pone el dato y medio ciclo después es cuando se hace el cambio de reloj a estado alto. Quiere decir que vamos a trabajar en modo de configuración SPI con el bit CKP en 0 y CKE en 1, que son los que nos configuran el modo. Eso es lo que te quería enseñar, porque este circuito integrado MAX7219 nos dice que el protocolo de comunicación es serie y que el otro circuito integrado que es compatible, este que tenemos aquí, el MAX7221, este sí es SPI. Sin embargo, vemos que aunque es el 7219, solo tiene un modo de programación para SPI. Entonces sigue siendo SPI, sí, solamente que trabaja con CKP en 0 y CKE en 1. Entonces esto nos deja ver cómo vamos a trabajar. Con lo que te quiero enseñar con esta imagen, pues es que en primera instancia tendríamos que mandar nuestros 8 bits más altos y después nuestros 8 bits más bajos. O sea, siempre sale el bit más significativo de los 16 bits, es el primero que debería ser cargado. Entonces así lo vamos a hacer nosotros. Primero cargamos nuestros 8 bits más altos, que van a corresponder de acuerdo con lo de abajo a una dirección, y los otros 8 bits del 0 al 7 pues a un dato. Entonces mira, nosotros en direcciones, si te das cuenta, son 8 bits, pero solamente vamos a ocupar 4 bits para mandar dirección. Estos que tenemos acá van a estar cargados con cualquier valor que tú escojas. Yo prefiero escoger el 0 permanentemente para cuando aparece una X. Entonces así lo voy a hacer. Después, ¿qué más tendríamos aquí? Se carga una dirección. Esta dirección es de la memoria RAM del circuito integrado, en donde vamos a configurar
o también en dónde vamos a enviar la información para que ya se despliegue directamente en nuestra matriz de LEDs. Y finalmente estos 8 bits son los 8 bits de configuración o ya el dato que debe de salir. Esto se va a aclarar en la siguiente tabla, mírala bien. Nosotros tenemos esta situación, vamos a ver, el primer caso es el no operación. Si yo mando ceros, pues como dirección, pues simplemente dice que es un no operación. Eso sirve para cuando utilizas matrices de LEDs en cascada, ¿no? Para que se vaya transmitiendo información, y cuando quieres que una información no le corresponda a una matriz, bueno, pues se le cargue ceros y ya no actúe. Después tendremos cuando quieres sacar el dato por algún dígito, que en este caso para nosotros sería una columna de nuestra matriz de LED. Seleccionamos una columna, bueno, pues la columna 0 se selecciona con el número 1 y así está la columna 7, que sería el número 8, ¿no? Entonces aquí estarían las 8 columnas que tenemos en la matriz de LED. Después aquí estos serían registros de configuración. Vamos a ver, si tú direccionas el registro 9, bueno, pues lo que dices es que quieres, cómo vas a configurar, cómo, si quieres o no decodificar algunos de tus displays de 7 segmentos. Para el caso de la matriz de LEDs, nosotros le vamos a decir que no decodifique nada, porque necesitamos que el número que nosotros mandamos llegue directamente a los LEDs, no que lo interprete y que luego lo transforme a un número BCD para 7 segmentos, ¿no? Entonces eso es lo que no queremos. Después en intensidad, aquí tú vas a definir qué tan luminoso quieres que sea tu matriz de LEDs o tus displays de 7 segmentos. Eso sería poniendo la dirección A, y obviamente después de la A le tendrías que poner el valor que a ti te interesa. Este de scan limit, ese es el número de displays de 7 segmentos que vas a utilizar. En nuestro caso vamos a utilizar todos porque son las columnas, vamos a usar todas las columnas de nuestra matriz. Después con esta la dirección C se configura el modo de apagado, si es que lo quieres o no apagado el circuito integrado. Y finalmente el circuito integrado cuenta, si le pones a la dirección F puros 1, bueno, si direccionas la dirección, perdón, si ubicas la dirección F y ahí la configuras, puedes utilizar el modo de prueba. ¿Qué es el modo de prueba? Que te prenda por completo la matriz. Todos los segmentos se prendan. Es decir, los 64 LEDs que tenemos en la matriz se tendrían que prender. Esto nos sirve para que apenas se presentó el caso con los alumnos que tenían una matriz de LEDs y sí tenían algunos LEDs quemados, ¿no? Y entonces, para no estar sufriendo para ver si es hardware el error que teníamos de por qué no prende, bueno, pues con este modo de prueba lo que nos hace es comprobar o checar que todos prendan, ¿no? Y así ya podríamos descartar cualquier eventualidad. Bien, ahora vamos a ver los registros uno por uno. Vemos que tendríamos el de la dirección C. Pues lo que vemos es que si yo direcciono C y pongo como dato los 8 bits más bajos ceros, entonces en ese momento voy a apagar el circuito integrado. Pero si en la dirección C yo escribo 0, 1, es decir, el bit menos significativo en 1, entonces yo estaré trabajando normalmente el circuito integrado. Ahora, para el modo de codificación, bueno, es el registro de RAM 9, entonces yo pongo la dirección 9 y como dato le voy a mandar a esa dirección, pues si le pongo 0, quiere decir que no queremos que nos decodifique, este es el que nosotros queremos en 0. Pero si quieres decodificar, por ejemplo, solo un dígito, bueno, pues le pones 0, no, le pones, perdón, el número 1 y solo te decodifica el dígito 0. Los demás funcionan sin decodificación. Luego, por ejemplo, si quieres decodificar del 0 al 3, bueno, pues pones aquí el número F y lo decodifica así y los otros no los decodifica. O si de plano quieres decodificar todos, pues pones en el registro 9 FF y ya con eso dices que quieres que te decodifique todos tus 8 segmentos posibles. Esta es la tabla de decodificación. Bueno, si tú mandas en binario como dato del 0 al 9, pues tal cual en la tabla la va a convertir a 7 segmentos y te va a sacar el número que corresponde. Pero si pones el 10, por ejemplo, o sea, 1, 0, 1, 0, te saca un guión, y luego si sacas las otras combinaciones, verás hasta la E, pues podrías sacar EHLP, que podrías formar la palabra help, y finalmente si escribes el número 15, que sería 1, 1, 1, pues le estás dando la instrucción de que apague todos los segmentos, ¿no? Por eso aquí se ve con ceros.
Después, para la intensidad, quiero decirte que sobre todo las matrices de LED no requieren mucha corriente. Quiero decir, el circuito integrado para controlar la intensidad utiliza una técnica de PWM. Entonces tú lo único que haces es mandarle un número para que brille en la proporción que se indica en la columna de la izquierda, ¿no? Que estoy mostrando con el mouse. Si le ponemos la más bajita, que es 3/32, bueno, tengo que mandarle como dato a la dirección A, que es la que controla la intensidad, el número 0,1, ¿no? Aquí está. Personalmente yo nunca ocupo los números altos, considero que el brillo que tienen las matrices de LED es lo suficientemente alto como para mandar, por ejemplo, el más alto, que es 31/32. Yo le mando típicamente desde el de 15/32 para abajo, ¿no? El que crea que brilla lo suficiente adentro de una habitación. A lo mejor si ya está la intemperie y hay luz de día, probablemente sí te convenga que brille demasiado. Bueno, esta es la tabla. Entonces el registro A es el de intensidad y aquí están los valores posibles que le podemos poner. El scan limit te dice cuántos dígitos vas a utilizar. En nuestro caso vamos a utilizar todos porque es una matriz de 8×8 y queremos utilizar las 8 columnas. Entonces nosotros utilizaríamos esta configuración, que sería el número 7 en la dirección B de la RAM del circuito. Yo la direcciono, pongo B y después le mando el número 7 y ya voy a seleccionar todos. Si tú no quieres seleccionar todos los displays, bueno, pues en caso que uses displays de 7 segmentos, a imaginar que solo utilizas 4, bueno, pues pondrías aquí el número 3 y con eso es suficiente para activar solamente 4 displays de 7 segmentos, ¿no? Después tendríamos el modo de prueba, eso es con la dirección F, le mandamos la dirección 0F y después si quieres trabajar normal, pues le pones un 0 al bit menos significativo de los datos, o sea 0, 0. Pero si quieres utilizar el modo de prueba mandarías 0, 1 y con esto prenderías todos los LEDs, los 64 LEDs de tu matriz de LEDs. Ahora, ¿qué pasa con el modo no operación, que era el registro 0? Bueno, si tú seleccionas el registro 0 y mandas ceros, sirve para el modo de cascada, porque lo que vamos a hacer es que algunos registros, algunas matrices de LEDs les lleguen ceros, mientras que a otros les llegue el número de interés. Por ejemplo, si yo quiero que el modo de prueba llegue solamente a esta matriz, pues yo aquí mando el modo de prueba, lo mando en serie, mando los 16 bits y después si mando otros 16 bits en ceros, que sería una operación, entonces primero, fíjate, al primero le van a llegar los primeros 16, pero después los vamos a ir corriendo hacia la derecha. Entonces 16 bits pasaron para acá y ahorita ya tiene los ceros de una operación. Si mando otros 16 bits con ceros, entonces este dato que teníamos de que el modo de prueba llegaría hasta acá y estos tendrían ya 0 y 0. Y si mando otro 0, 0, bueno, pues se recorre la información, quedaría hasta el último display el modo de prueba y a estos tres les habrán entrado como datos ceros. ¿Qué pasa? ¿Hasta cuándo se carga la información? Se carga hasta que tú cambias tu estado de la terminal low de bajo a alto. Entonces en ese momento se carga la información para todos. Esta terminal de low va en paralelo para todas las terminales. Todas reciben la señal load y entonces ya que cargaste todos, mandas load y cada uno sabrá qué información es la que tendrá lista para cargarse. Quiero decirte que si tú no utilizas load, la información y la sigues mandando la información en serie, se va perdiendo la información que tenía se la pasa al siguiente y luego al siguiente y luego al siguiente. Por eso es tan importante que definas en qué momento tienes que cargar los datos, ¿no? Esa es la forma de trabajar de este circuito integrado. Ahora lo que sigue, pues, es que haga un programa que despliegue, por ejemplo aquí voy a utilizar las mismas tablas que utilicé en los videos de las matrices de LED para sacar las caritas. O sea, es lo que voy a sacar aquí. A ti ya te correspondería ir rotando la información para que tenga una animación bonita. Rotar aquí es muy fácil porque solamente tienes que ir direccionando o cambiando en la columna en tu tabla. Aquí nada más dices ahora a quién le vas a mandar la información, pues a qué dígito, ¿no? Columna 0, columna 1, columna 2 y les vas recorriendo la información.
La verdad es que eso hace que la programación se haga más fácil. Yo voy a hacer el ejemplo nada más de poner estos datos aquí y a ti te tocaría ir rotando la información como un ejercicio. Bueno, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente voy a hacer la programación para que quede clara toda esta información. Gracias por haberlo visto, espero que te sea útil y nos escuchamos en el que sigue. Bye bye.